cositas para compartir esta semana, experiencias nuevas. Definitivamente yo soy un convencido de que lo que más nos nutre de estas reuniones, sin duda, es poder entrar en comunicación con todas esas personas que han tenido experiencias bonitas, que han vivido a través de la meditación y de los temas que vamos tratando acá, digamos que momentos especiales y que podemos entonces compartir. Eso es lo que nos engrandece más, y no solamente lo que nos engrandece, sino lo que nos afianza en todos los procesos de meditación. Así que si alguien nos quiere contar de sus experiencias, muy bienvenidas, porque, insisto, nos ilustran muchísimo más y bien vale la pena. ¿Listo? Entonces, puede ser que empecemos, no hay problema. ¿Ah, sí? Ah, no. Bien. Algo especial, puedes pasar por ahí tranquilo, no te preocupes. ¿Alguien más? Y de verdad me da mucha risa porque ese pánico escénico es una fantasía. Ay, yo tengo unas ganas de hablar, pero puedo decir, no, de pronto no me salen las palabras. ¿Sí? Eso es una maravilla. Pero entonces yo voy a leer intuitivamente quién quiere hablar y voy a poner allá no, mentiras. A ver, entonces yo cuento experiencias de gente que nos ha venido contando cosas especiales. Hoy en el programa radial, en los 790 de Monera Isman Radio, en Red con Vía Vida, estábamos hablando de una enfermedad muy frecuente que es el Parkinson y de todo lo que de allí se puede derivar. Entonces les traigo a colación esto porque justamente a raíz de eso quise hablar en el programa de ese tema, y para que se den cuenta hasta dónde pueden llegar los alcances con este tipo de acciones a través de la meditación y de los espacios para conectarse con energías mucho más sutiles. Este es el paciente típico con Parkinson. Es decir, es el paciente que desde muy joven ya uno identifica que tiene ciertos patrones cuya tendencia sería precisamente a la de generar lo que se conoce como una hipersimpaticotonía. ¿Se aprendió una palabrita? Sí, facilísimo. Hipersimpaticotonía. Un curso de escena completo para aprender a pronunciar eso. Eso no es otra cosa que el sistema nervioso simpático aumentado. Es decir, son ese tipo de personas que están normalmente rígidas, inflexibles, autoexigentes, excesivamente puntuales, no admiten términos medios, es así o así, y punto. Y ya. ¿Sí? Cuadriculados. Exactamente, medio cuadriculados. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes empiezan a tener síntomas desde muy temprano que nos van a hacer pensar que si van progresando en el tiempo pueden llegar incluso a enfermedades degenerativas tan complejas como estas. Entonces son pacientes que generalmente hacia la segunda o tercera década de la vida, es decir, donde estamos la mayoría de nosotros, empezamos a tener síntomas como taquicardia, sudoración, trastornos del sueño, dificultades para metabolizar ciertos alimentos, igualmente la sensación de que el tiempo no alcanza, esa sensación de apretamiento porque el aire no entra, y ahí la sensación de opresión a nivel del tórax inclusive, que con mucha frecuencia va evolucionando, por ejemplo, hacia dolores a nivel de la pantorrilla, que es donde generalmente se empiezan estos dolorcitos difusos. Estos dolores de la pantorrilla van ascendiendo y después empiezan a producir cuadros similares a los de una fibromialgia, que es un dolor de todas esas fibras musculares que se puede extender hacia toda la economía corporal
y esa fibromialgia hace que un día duela aquí, otro día duela aquí, otro día aquí, y entonces uno lo que piensa es que tiene el dedo fracturado, pero no, resulta que es que esos dolores van transmutándose y van andando porque se desarrollan lo que se llaman puntos gatillo, es decir, puntos exquisitamente dolorosos, pero que van migrando. Todas estas cosas suelen ocurrir en ese tipo de pacientes y en ocasiones incluso se manifiestan como una verdadera disautonomía que hemos aquí mencionado algunas veces, es decir, una alteración en el sistema nervioso autónomo que lleva a que hayan mareos, palpitaciones, taquicardias, síndromes de pánico, síndromes de fatiga crónica, todas estas cosas que finalmente resultan ser un solo movimiento, un solo pincito de la máquina que se desbarata, y entonces pareciera que toda la máquina se desbarató. Sin embargo, se arregla ese pincito y prácticamente toda la máquina vuelve a funcionar de manera adecuada. Entonces son cosas un poquito escandalosas, pero que generalmente vuelven a su nivel una vez que se ajusta esa piecita que está faltando por ahí o que se está alterando, que puede ser desde el plano físico al plano emocional o al plano mental. Es decir, alguien puede tener ese desarreglo porque realmente un problema de tipo físico denso o porque esa emoción que lo estaba embargando hacía mucho rato definitivamente logró llegar a niveles mucho más profundos y no se corrigió en una octava superior de aprendizaje, entonces esa emoción se reprimió, o en el plano mental porque esas obsesiones y esos cerebros relé que se van formando empiezan a producir pensamientos que se repiten de manera continua y que van generando obsesiones. Esas obsesiones pueden llegar a un desgaste grandísimo. Entonces ya cuando esto empieza a ocurrir un poco más adelante, generalmente ya en la tercera y cuarta década de la vida, empieza a haber, después de esta hipersimpaticotonía crónica, un movimiento hacia los espasmos en general. Es la gente que se mantiene un poquito así, sin darse cuenta, no se percata, y sin embargo cada rato tiene que estar haciendo como este tipo de movimientos para poder aflojarse un poquito y sentir incluso que penetra el aire, porque se forma aquí toda una barrera que se conoce como la barrera clavicular. Nosotros tenemos muchas barreras en el proceso de ascenso hacia los centros superiores. La primera es la barrera pélvica, donde generalmente en nuestros ancestros, muy ancestros, ocurrió que esa barrera pélvica se bloqueaba, y de ahí que la raza lemur prácticamente se extinguió en un momento determinado, porque todo se basaba en la parte instintiva y digamos meramente sexual, y no del encuentro mágico de esa relación, sino que era una cosa completamente instintiva. Entonces se bloqueaba esa barrera pélvica. Posteriormente, en la conquista del ser humano hacia su propio desarrollo, entonces se llega a la barrera diafragmática, que es donde la mayoría estamos, pero ya ahora aquí se está insinuando esa barrera clavicular, y esa barrera clavicular casi que nos prepara a dar el salto cuántico para llegar al polo neurosensorial, desde donde la comunicación ya empieza a estar en otro plano completamente distinto. Entonces digamos que en esa barrera pélvica estamos en el camino de los apegos, al darse, al entregarse, al amar sin condicionamientos, al poder florecer en el servicio y a simplemente fabricar emociones que tengan que ver con el amor. Por eso es bien importante que algunos de estos pacientes en ese proceso de ascenso apenas están experimentando esa etapa del apego, y vienen los celos llevados ya al extremo. ¿Para dónde vas? Ajá, ¿y con quién? ¿Y qué es lo que piensas hacer allá? ¿Y tú sí crees que eso esté bien? Piénsalo a ver, porque es que ¿y con qué derecho nos quedamos nosotros aquí? Y entonces tratamos de retener al otro en ese movimiento que llamamos enamoramiento, enamoramiento, y entonces por eso tratamos de retener al otro, y no entendemos que el mejor o la mejor expresión del amor es la libertad, no solamente la nuestra, sino y sobre todo la del otro. Entonces el amor en libertad, el amor que no condiciona, el amor que te permite seguir siendo tú, como lo fuiste mucho antes de que me conocieras, es el que realmente nos libera y genera las verdaderas conexiones desde el cuarto centro. Cuando nos conectamos desde el tercero, entonces ese plexo solar empieza a hacer de las suyas, y por eso los celos se anclan ahí y uno trata de retener al otro, y esos celos no permiten que ascendamos al cuarto centro,
que es el que toca todo el sistema cardiovascular, y de ahí que entonces las arterias se empiecen a inflamar internamente, se produce una vasculitis o una inflamación del endotelio. El endotelio es la capa interna de las arterias, se conocen como las endotelitis. De hecho, el organismo empieza a producir una serie de sustancias contrarias, por ejemplo, al óxido nítrico, que generan una vasodilatación, es decir, que se dilatan las arterias o las venas. Aquí en cambio se empiezan a contraer, y esas vasculitis son las que hacen que finalmente incluso el propio corazón no se oxigene de manera adecuada y ocurran los infartos, ocurran los accidentes a nivel vascular o los accidentes cerebrovasculares o simplemente los trastornos de autorreferencia, es decir, de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, y se equivoca el sistema inmunológico. Por eso entonces tenemos que trascender esa barrera diafragmática y simplemente liberar al otro, permitirle al otro que sea, que no lo entendamos como una pertenencia nuestra, sino que, como decía Khalil Gibran, que cada cuerda dé su propio tono, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda dé su propio tono. Eso es muy importante. Cuando entendemos y rescatamos la individualidad del otro, entonces nos permitimos también comprender la posibilidad de que amar para la libertad es el plano máximo que estamos trabajando. Hemos dicho que existe una emoción primaria o primordial, que es la emoción del amor, que prácticamente debería envolver a todas las demás, pero también hemos dicho que en los arquetipos y en los portales del alma, finalmente lo que se busca al final de todo esto no es otra cosa que la libertad. Por eso, entonces, si estamos en este camino, tenemos que ser consecuentes. Y ser consecuentes significa liberar al otro, o a los otros, o a mí mismo. Porque a veces es incluso, como decía Carlos Mario Aguirre de la Águila Descalza, yo no sé cómo no me enamoré de mí mismo, yo no sé cómo no tuvimos descendencia. Entonces es liberarse un poquito, es permitirse que cada uno realmente fluya. Miren una cosa que es absolutamente cierta: prácticamente en cualquier patología, en cualquier enfermedad, lo que existe es una obstrucción a la circulación de la energía. Cuando no llega oxígeno, porque se taponaron las venas o las arterias o se contrajeron muy fuerte, decimos que hay una isquemia. Pero cuando no llega energía, decimos que hay una isquergia. Y ese es un término que también existe y que es perfectamente comprensible. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque en el caso de este paciente que les mencionaba, siempre fue una persona rígida. No permitía que nada se saliera de sus esquemas, completamente cuadriculado al verlo. Y en esa etapa en que les decía de los 30 a los 40 empiezan a bruxar, a apretarse los dientes, y entonces, ya lo hemos dicho, esto genera una pequeña microcorriente que llega hasta la corteza del cerebro, pero que altera también la base del cerebro, la zona del cerebelo, donde está, digamos, el cerebro reptil, el cerebro más ancestral. En ese cerebro más ancestral está la representación de una cosa muy importante que se llama la sustancia nigra, donde están unas celulitas que se llaman las células pigmentadas. Y esa sustancia negra, con sus células pigmentadas, está justamente a nivel del tallo cerebral, en la zona de los núcleos basales y del cerebelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebelo es como el gran cerebro del cerebro. Digamos que allá está incluso muy densamente poblada esa zona del cerebelo, repleta de celulitas neuronales, está ya metida. Y ese cerebelo es el que coordina los movimientos finos, los movimientos muy exquisitos, digámoslo así. Cuando alguien está tomando nota allí, necesita tener perfectamente bien equilibrado ese cerebelo, porque cuando no lo equilibra bien, pierde la noción del espacio y de su propio espacio y del espacio del otro. Por eso les insisto mucho en superar esa barrera diafragmática y liberarse y liberar al otro. Entonces empieza a tener una sensación de escasez, y la sensación de escasez se ve reflejada incluso en su escritura. Cada vez empezamos a escribir mucho más pequeñito
Y entonces ustedes aquí alcanzan a leer lo que yo escribí, de ninguna manera, ¿cierto? Chirracos, si pudieron. Muy bien, todos dijeron Parkinson, ahí está escrito Parkinson. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encontramos este tipo de cosas y empezamos a hacer ese tipo de trazados, es un signo de alerta que ya nos está diciendo, ojo, esa energía ancestral, esa energía de reserva se está agotando. Y si se agota esa energía de reserva, si se agota esa energía ancestral, no vamos a tener simplemente cómo enfrentar cosas elementales como la exigencia del día a día o como el estrés natural del día a día, ¿sí? Entonces nos pitó el carro y ya no simplemente nos asustamos, sino que nos quedamos empanicados. Estamos viendo esa película y de pronto alguien ve una escena en el que ¿cómo es? Un golpe de suerte, es una película muy especial donde hay 5 o 6 amigos que se reúnen y cada semana le apuestan a los mismos números durante 10 años. Y una noche se reúnen y no perdamos más plata en esto, que si sumamos todo lo que hemos apostado, vea, nos ahorramos una cantidad de dólares y esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Sin embargo, uno de ellos los convence y no, sigamos, que cómo vamos a dejar esto así, es más, yo pongo tu plata esta semana pues para que no te arruines y tal, y el otro dice yo también, hasta que el que siempre las compra dice, listo, yo lo compro esta semana otra vez y no hay problema, y se va a pasear y tiene un inconveniente, pero en el camino empieza a pensar, bueno, es verdad tal vez lo que él dijo, hemos apostado a los mismos números, empecemos a apostar a otros números, ¿sí? Y entonces él se le ocurre y ve que en la calle aparece el número 14 y después otro por ahí, en fin, entonces va diciendo, estos son agüeros, esto es el destino que me está contando, ¿a qué le debe apostar? Y en efecto hace ese boleto y compra ese boleto y él se queda por allá paseando con un amigo y en efecto esa noche cuando ve la lotería, algo así como el baloto este, ganaron los números de siempre. Y todos los otros están ahí reunidos, ganamos, y se empiezan a gastar toda la plata, porque ganaron, y entonces a cada uno les tocan yo no sé cuántos miles de dólares, y se empiezan a endeudar convencidos de que se ganaban la lotería, pues porque hicieron el mismo número durante 10 años, a nadie se le hubiera ocurrido que el otro iba a apostar otros números. Lo cierto es que viendo esa película con alguien me dice, ve, tengo una taquicardia, es la cosa más violenta del mundo entero, no he podido salir de esta taquicardia, estoy haciendo fuerza por esta gente que perdió la lotería. Yo, mira, pero es que es una película, pues yo qué hago, cómo le cuento a mi mente que eso es una película, yo sé que acelerada y estoy haciendo tanta fuerza por esto, no la hora de que aparezca el otro a decirles que pues así mismo, cuando vamos visualizando todas esas imágenes, ocurre que la fisiología se altera. Así como le ocurre a alguien apenas viendo una película, esa misma película que cada uno va creando hace que se generen comportamientos fisiológicos completamente distintos. Entonces este personaje del que les estoy hablando con el Parkinson, lo que está haciendo no es otra cosa distinta a seguir una imagen de una estructura que él creó, donde dice, la vida es para acelerarse, la vida es para ir a 1000, no tenemos tiempo de nada más, dediquémonos hasta que ya finalmente ya se vea premiado por todo esto y su órgano de expresión externo finalmente va a ser esa estructura y el tallo cerebral literalmente se va a fundir. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer un movimiento fino, inadecuado, es decir, se equivoca ya al momento de hacer los movimientos. Y estos pacientes empiezan a tener cosas muy importantes como la rigidez muscular. Ustedes ven que el médico cuando diagnostica a un paciente con Parkinson, por ejemplo, al estirarle la mano no logra hacer esto, sino que es como si la mano fuera soltando de a poquiticos y es lo que se conoce como el signo de la rueda dentada, que es un signo ya alarmante. Pero además de eso tienen una cosa que se llama la bradiquinesia, es decir, lentitud en sus movimientos, ya no tienen todo el equilibrio, sino que tienen casi que pedirle permiso al cuerpo para encontrarse y empiezan a ver los temblores finos, ¿sí? Y empiezan, curiosamente como en la película, como si hicieran un movimiento de contar monedas, empiezan a hacer esto sin darse cuenta y muchas veces no lo perciben, lo percibe el que está al lado porque estás temblando de esa manera. No me había dado cuenta, ¿sí? ¿Qué pasó? Ella lo tiene. Ella lo tiene, bueno, cuenta monedas más bien, pero de verdad. Lo cierto es que todo esto es para decirles que vimos un paciente ya hace algunos meses con este tipo de trastorno y curiosamente lo volví a ver al final de la semana anterior
y me impactó muchísimo porque él llegó a un punto en que su limitación funcional era tal que prácticamente tuvo que dejar de trabajar y estar dependiendo de los otros para ejercer sus actividades, al punto de que tenían que alimentarlo, llevarle la cuchara a la boca, en fin. Complejo, ustedes se imaginan, para gente que normalmente está en una edad relativamente joven. Generalmente esto se manifiesta entre los 50 y los 60 años, pipiolos. Y entonces, ¿qué pasa? Que este paciente empieza a entender esa fisiología. Esto mismo que les estoy contando a ustedes en estos términos, se lo explico al paciente y le muestro cómo a lo largo del tiempo, porque no fue una cosa súbita, sino que fue a lo largo del tiempo, hubo síntomas que le estuvieron dictando al cuerpo que había que ponerle atención, que había que hacer un alto en el camino, que había que hacer una cosa fundamental que hemos mencionado aquí tantísimas veces, que se llama pausa, y que esa pausa era necesaria para volver a encontrar los ritmos. Este hombre, digamos que le cala esa información y dice, bueno, a lo mejor es tarde, pero por lo menos que esto no me progrese más. Entonces empieza por una cosa muy importante. A ver, si esto está pasando, hagamos un medio paréntesis aquí. Todos esos síntomas que les he mencionado, ¿qué implicarían desde el punto de vista energético? Recordemos una cosa muy importante para los que estén un poquito más nuevones. Y decimos que hay tres tipos de energía, ¿se acuerdan? ¿Qué son? La 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Reticular. Eléctrica, magnética y reticular, ¿correcto? Reticular o ancestral, perfecto. O ancestral. Entonces, en este cuadro que les he descrito, ¿ustedes qué se imaginan que cómo está la energía de ese paciente específicamente? ¿Cuál estará más bajita? ¿Cuál estará más alta? Claro, yo creo que para nadie es un secreto que la energía reticular está alterada, es la energía de reserva también, así le llamamos, energía de reserva, ¿sí? Entonces esa reserva se agotó. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo a los pacientes para que entiendan qué es esto de la energía ancestral o de reserva o reticular. Imagínense que ustedes en su tienen una cuenta bancaria por si de pronto existe un gasto extra, ¿no? Y esa cuentecita le han ido poniendo a 50.000 pesos semanales o lo que sea, y llega un punto en que tienen 1.000.000 de pesos, que puede ser mucho, puede ser poco, pero encuentran que esa energía, esa cuenta de reserva tiene 1.000.000 de pesos. Pero ocurre que de manera inesperada su carrito dejó de funcionar y lo hacen examinar del mecánico y les dice, hombre, una mala noticia, hay que hacerle reparación de motor a su carro, y resulta que la reparada del motor vale 3, 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué le pasa a esa cuenta de reserva? Saldo en rojo, ¿cierto? Pongámoslo aquí en rojo. 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 ¿Les dice algo de ese rojo? No. Alerta, bueno, perfecto. Y en relación con los chakras, este rojo que dice primer centro. Acuérdense que el primer chakra o primer centro lo representamos en el color rojo, ¿sí? Así como el segundo en naranja, el tercero en amarillo, el cuarto en verde, el quinto en azul, índigo el sexto y el séptimo violeta, ¿correcto? Entonces este saldo en rojo nos está diciendo, ojo, primer chakra alterado. Y decíamos que el primer chakra está compuesto básicamente por ¿qué órganos? Riñón y suprarrenal. Y el riñón y la suprarrenal, lo hemos dicho en otras ocasiones, se comunican por allá arriba con otra cosa que se llama ¿qué? Con el oído. Oído. Con un chakra. El primero con el séptimo. Séptimo chakra. ¿Y el séptimo chakra quién lo compone? La epífisis. La epífisis. Yo sé que aquí hay algunas personas que están nuevas, que vienen por primera vez. No se asusten con eso.
no hay que salir de huida, pero empiezan a correr desde allá. No, mentiras. Esto lo que implica es que nos vamos familiarizando con el lenguaje, así como todos estos que contestaron con la epífisis, yo ya me lo sé, así van a estar ustedes dentro de poquitico, o sea que no se preocupen, nos vamos familiarizando. Pero aquí lo importante es que decíamos, regula el sueño, regula la serotonina, regula la dopamina, les hago mucha énfasis en esa dopamina, porque frecuentemente también está alterada en estos pacientes que tienen problemas del Parkinson, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Decíamos, está agotada la energía ancestral o de reserva en ese paciente. Y resulta que el riñón y la suprarrenal, en ese camino hacia el séptimo centro, tocan también el cerebro más ancestral. Decíamos que en el cerebro hay ¿cuántos chakras principales? Esta es la medula, este es el cerebro. ¿Cuántos chakras hay en el cerebro? 1, 2, 3. 1, 2 o 3. Principal. Sí. 1. ¿Cuál? 2. La epífisis y la hipófisis. La epífisis y la hipófisis, y no más. O sea, el tallo cerebral ¿Se también. acuerdan con qué formamos el triángulo magnético de la cabeza? Triángulo, o sea, no. Entonces aquí tenemos 3 centros principales. Imagínense que aquí está la nariz de este cristiano, los ojos, las orejas, bien. Entonces aquí decimos hasta el sexto centro, el que está en el entrecejo. Bueno, se le subieron las cejas un poquito, pero bueno, supongamos que es aquí. Sexto centro, que es el centro de integración. El de la coronilla, que hemos dicho es el séptimo, y aquí en la zona del tallo cerebral está el quinto centro, donde está también ¿qué? El tálamo. ¿Sí? Resulta que entonces en ese camino del riñón y la suprarrenal hacia el séptimo centro pasa o hace un movimiento a través de lo más ancestral del cerebro, que está en el tallo del cerebro. Aquí es donde está el cerebelo, ¿sí? De esa estructura que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué pasa? Si se agota la energía ancestral o de reserva o reticular, entonces se afecta también la zona del tallo cerebral, donde está el cerebelo. Y como el cerebelo es el que regula los movimientos finos, empezamos a tener falta de coordinación en esos movimientos. ¿Ven cómo todo está completamente relacionado? Eso significa que la suprarrenal, que si se graban esto yo ya me quedo tranquilo, es la gran glándula moduladora del estrés, porque libera básicamente 2 compuestos que se llaman el ACTH y el cortisol, que son hormonas del estrés. Si ese estrés está continuado, hagan de cuenta que están andando en su renoncito 4 y van para las palmas, al alto de las palmas, pero en primera todo el tiempo. Puede que lleguen así como en las caricaturas, echando humo y todo eso, pero llega allá y ponen Renault 4, amigo fiel, se queda ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se funde esa estructura a nivel del tallo cerebral. Entonces miren lo que este paciente empieza a hacer. Acuérdense que esto que hay acá es tallo cerebral, ya lo dijimos, es quinto centro, ¿sí? Pero también desde el punto de vista de los órganos, ¿qué es el quinto centro? ¿O está relacionado con qué órgano? Con la tiroides. Con la tiroides y con algo más. El plexo. No, el timo es cuarto. No, ¿Y? pulmones. Eso, así, sutilmente ahí les cuento. Y pulmones. ¿Qué significa entonces? Miren cómo los centros están relacionados con aquello que les permite volver a activarse. Es como la naturaleza. ¿Dónde crece el pino que es tan frío? ¿En qué clima? Tierra fría. Que es tan caliente, perdón. ¿Dónde crece? ¿Pino? Sí, lo digo, ¿no? Clima frío. Clima frío, para poder armonizar el sistema. En cambio, los cereales que son tan frescos, ¿dónde crecen? En climas cálidos, ¿sí? Como diciéndonos, aquí donde hay un exceso, entonces yo compenso con esto otro.
Aquí, donde yo me puedo generar esta contractura, este espasmo muscular, esta alteración del tallo cerebral, esta alteración de los circuitos del sueño, eso ya no lo puedo decir aquí, estas cosas, entonces hay algo que establece un patrón para poder volver a nivelarlo. Y entonces cuando esto pasa, cuando ocurre toda esta historia que les he contado, resulta que tocamos esa parte más ancestral del cerebro, lo más reptiliano, y nos dicen que allí está el tálamo, pero que corresponde al quinto centro, al igual que las articulaciones temporomandibulares, que la tiroides y que el pulmón. Entonces es como si nos dijeran, respire, mijo. Sí, ¿se acuerda que uno cuando estaba buscado, el papá le decía, respire profundo, respire. Papá, hablemos, que es que yo necesito, respire primero, y no, ya. Por supuesto que no estamos haciendo ese movimiento. Este paciente empieza a entender la importancia de respirar, pero es que recordemos una cosa, respirar no es otra cosa que otra vez recuperar esto que decíamos ahora, la pausa, ¿sí? Cuando hacemos una respiración lenta, profunda, coordinada y persistente, lo que estamos haciendo es entrando en esos patrones rítmicos que en un momento determinado alteramos. Entonces, si se agita en este momento nuestra respiración porque estábamos trotando, estábamos haciendo... No, el tipo es cuarto. No, ¿Y? Pulmones. Eso, así, sutilmente, ahí les cuento. Y pulmones. ¿Qué significa entonces? Miren cómo los centros están relacionados con aquello que les permite volver a activarse. Es como la naturaleza. ¿Dónde crece el pino que es tan frío? ¿En qué clima? Tierra frío. Que es tan caliente, perdón. ¿Dónde crece? ¿Pino? Si lo digo, ¿no? El clima frío. Vienes de tierra frío, para poder armonizar el sistema. En cambio, los cereales que son tan frescos, ¿dónde crecen? En climas cálidos, ¿sí? Como diciéndonos, aquí donde hay un exceso, entonces yo compenso con esto otro. Aquí donde yo me puedo generar esta contractura, este espasmo muscular, esta alteración del tallo cerebral, esta alteración de los circuitos del sueño, eso ya no lo puedo decir aquí, estas cosas, entonces hay algo que establece un patrón para poder volver a nivelarlo. Y entonces cuando esto pasa, cuando ocurre toda esta historia que les he contado, resulta que tocamos esa parte más ancestral del cerebro, lo más reptiliano, y nos dicen que allí está el tálamo, pero que corresponde al quinto centro, al igual que las articulaciones temporomandibulares, que la tiroides y que el pulmón. Entonces es como si nos dijeran, respire, mijo. Sí, ¿se acuerda que uno cuando estaba buscado, el papá le decía, respire profundo, respire. Papá, hablemos, que es que yo necesito, respire primero, y no, ya. Por supuesto que no estamos haciendo ese movimiento. Este paciente empieza a entender la importancia de respirar, pero es que recordemos una cosa, respirar no es otra cosa que otra vez recuperar esto que decíamos ahora, la pausa, ¿sí? Cuando hacemos una respiración lenta, profunda, coordinada y persistente, lo que estamos haciendo es entrando en esos patrones rítmicos que en un momento determinado alteramos. Entonces, si se agita en este momento nuestra respiración porque estábamos trotando, estábamos haciendo ejercicio, todas esas cosas, pues bien, maravilloso, pero rápidamente nos vamos a adaptar y de hecho cada vez cogemos un poquitico más de fondo. Si se asustó toda nuestra economía corporal porque hubo una explosión, entonces en ese momento nos agitamos un poquito, pero rápidamente volvemos a un patrón normal. Sin embargo, cuando esto es sostenido y ese sustico interior está ahí porque hicimos algo indebido, porque no nos sentimos tranquilos, porque al momento de acostarnos la conciencia llega y nos jala las cobijas y nos dice, hey,
¿sí? Y entonces en ese momento el sueño que era tan reparador se empieza a convertir en un sueño intranquilo, en un sueño con el que al día siguiente amanecemos fatigados, como si no hubiéramos dormido, como si no hubiéramos tenido ese momento de reparación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos jodidos. Tenemos que volver a recuperar esa pausa. Él empieza a entender la importancia de recuperar esa pausa y empieza a hacer ejercicios de respiración. No conoce ninguna técnica de meditación, pero si solamente ya respiramos lenta y profundamente, eso se convierte en un estilo de meditación, tanto que en yoga se conoce a esa práctica como el prana yoga, técnicas para manejar la respiración y que permiten recuperar todos esos ritmos. La sorpresa es que, como les digo, lo veo la semana anterior y el hombre está llevando una vida casi normal, sigue tomando algunos medicamentos, pero por lo menos su temblor que lo incapacitaba tantísimo fue regulado, y además de eso empieza a sentirse ya en conexión con él mismo, pero también con el entorno. Y aquí les quiero hacer énfasis en varias cosas. Hay un tipo que por allá a finales del siglo XVIII, principios del XIX, empieza a hablar de una cosa muy importante que él llamó el campo L. Este señor era de apellido Burr, y él habla del campo L, o campo de la vida, life. Resulta que este señor empieza a ser tan observador que cuando mira una semilla y se concentra en esa semilla y hace que su atención se quede ahí en esa semilla, él llega a un punto en que ya no solamente ve esto como tan firme que tenemos aquí, sino que empieza a ver alrededor como una capita que lo recubre. Y él dice: será un problema de mis ojos. Y entonces empieza a pensar que el problema es que él no está viendo bien, pero vuelve y se centra y vuelve, constata, y empieza a ver que hay otras capitas y otras capitas, y esto lo describe él como el campo L. Y entonces, según esta capa que él logra visualizar, determina qué tipo de árbol va a crecer a partir de esa semilla, y determina la consistencia y la fortaleza de ese árbol. Entonces le ve una semilla y dice: esta semillita no va a fructificar de manera adecuada, en cambio esta otra sí. Entonces todo el mundo como que este tipo pues yo la veo igual, pero en efecto empiezan a hacer el seguimiento a largo plazo y constatan lo que estas observaciones le permiten hacer, ¿sí? Eso es muy interesante, porque después viene un tipo que se llama Ravitz, también en el siglo XIX, y Ravitz empieza a hablar de un campo energético que cambia con los pensamientos o las emociones, ¿sí? Y entonces él dice: mire, usted, de acuerdo a cómo esté emocionalmente, o de acuerdo a cómo sean las calidades de sus pensamientos, yo lo veo como con una capita que lo recubre, un poquitico más amplia o más pequeñita o más encogida o más arrugada, y él empieza a describir eso y se da cuenta, Ravitz, que realmente aquí existe una cosa rara que, digamos, los órganos de los sentidos de manera natural no habían percibido. Después viene otro más interesante todavía, que es Becker, y Becker hace una cosa, o se da cuenta de una cosa más importante, y es que él construye lo que se llama el campo eléctrico. O sea, se atreve a pintar un plano eléctrico del organismo, ¿sí? Es decir, él dice y describe perfectamente cómo existe una circulación como a manera, si este es el cuerpo, como a manera de cablecitos que van por todo el cuerpo, ¿sí? Y él describe esa circulación que, entre otras cosas, después constatan, y es muy parecida a la descripción que hacen los chinos con los canales de acupuntura o meridianos de acupuntura. Eso es
Imagínense la importancia que eso puede tener. Pero él dice, es que somos seres eléctricos y es como si él estuviera viendo ahí los electrones, ¿sí? Pero obviamente no ve los electrones, sino que ve una cosa que él denomina el campo eléctrico del corazón. Viene luego Einstein con su teoría de la relatividad, ¿sí? Y por allá en 1905 el hombre dice, momentico, todo es relativo, ¿sí? Y se da cuenta que hay campos que interactúan con otros y que pueden generar incluso la visión de una información, pero él dice, todo eso que es tan relativo es porque hay una estructura que ya no es la estructura newtoniana, sino que él dice, el espacio y el tiempo son una única unidad y no se pueden separar de la conciencia. Imagínense todo lo que tuvo que pensar para hacer semejante cosa. Y eso implica entonces que alguien puede ver un mismo suceso y verlo completamente distinto a otro que está observando el mismo suceso. Entonces hay tantos sucesos como observadores haya, ¿sí? ¿Qué implica eso? Imagínense que alguien va en un avión, se tiene que montar el vuelo siguiente, mejor dicho, y acaba de ver en la pantalla de los aeropuertos un copiloto que se encerró en la cabina del avión y se le ocurrió deslizarlo suavemente contra todo el mundo, ¿no? Entonces, el tiempo es relativo. Para uno que no vio esa noticia, que se da de viaje y va para Cancún de paseo, dice, qué rico, y su vuelo se le hace súper cortico y sí, qué maravilla, pero imagínense ustedes el mismo que escogió el mismo vuelo para Cancún y acabó de ver esa noticia. Este vuelo es eterno, por Dios, ¿cuándo iremos a llegar? Y si de pronto, por casualidad, se sale el piloto de la cabina por cualquier motivo, y empieza a ver toda la fuerza y empieza a repasar. Acuérdese que desde afuera se puede cambiar la clave. Y mira al piloto como diciéndole, y obviamente el tiempo para él es eterno, pero están viviendo el mismo suceso, están viajando en el mismo avión, en el mismo vuelo, pero empieza esa teoría tan especial de la relatividad. Yo las traduzco así pues porque obviamente en términos físicos es mucho más complicado. Después viene Max Planck, y Max Planck empieza, es que suena M, empieza a hablar de los quantums o paquetes de información, cuantos, o paquetes de información o de energía, y él dice que entonces todos estamos formados por cuantos, o sea, por paquetes de energía que están circulando en nuestro cuerpo y que de acuerdo a nuestro nivel de salud está el nivel de circulación de esa energía, que cuando se obstruye la circulación de esa energía, entonces empiezan a haber patologías o enfermedades determinadas. Después viene otro que se llama Faraday, y Faraday y Maxwell identifican una cosa que ellos llaman el campo, y ese campo o fuerza que interactúa con los otros entonces ya determina que existe algo. Vamos a hacer un ejerciciecito aquí. Ven y te paras acá. Margarita, ven, ayúdanos tú también. Y tú también. ¿Listo? Miren, ellas están aquí de frente a ustedes. Yo les voy a poner a hacer un ejercicio, y es que ustedes, yo las voy a mover un poquito, ustedes van a cerrar los ojos. Van a tratar de despertar toda su capacidad de sentir, pero sobre todo a través de sus manos, como si estuvieran emitiendo una radiacioncita a través de sus manos, y van a tratar de ir así, de tal forma que cuando sientan la cercanía del otro, no se choquen con él, sino que casi que esto sea un radar. ¿Se acuerdan cuando Kid, vamos, recógeme ahora, ¿sí? El auto fantástico? Entonces él tenía una especie de radar que le decía, hey, no te acerques hasta allá, estamos a cierta distancia. Ahora hay algunos carros modernos donde ya más o menos le indican la distancia a la que esté el otro para que no se vaya a chocar, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer ese ejercicio, van a tratar de moverse aquí en este espaciocito muy cortico, entre ustedes cierran los ojos,
Yo las voy a girar, no más, tratando de que con las manos, insisto, esta es mi pantalla detectora, ¿sí? Entonces yo estoy siendo consciente, estoy llevando mi conciencia a las manos de que allí estoy emitiendo algo que fue lo que Faraday y Maxwell llamaron el campo. Entonces ese campo me indica, yo siento que esta mujer está aquí, entonces volteo o me corro un poquitico más hacia atrás y trato de no correrme y de no chocarlo. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces cierren sus ojos y los van a mantener cerraditos. Yo voy a darles unas vueltecitas como para que se ubiquen en el espacio, bien sabroso. Y vea, esta no es necesidad de darle vueltas. Eso es resonancia mórfica. Y empiecen a moverse tratando de no tocar al otro, insisto. Cuando las palmas les digan a ustedes está cerquitica, no. Observen esto. Ahora paremos un momentico, detengamos. ¿Qué sintieron ustedes? Ya pueden abrir los ojos. ¿Qué sintieron? Un momento en que sintieron la presencia del otro. Sí. ¿Qué? Eso es lo que yo quiero que expresemos. Algunos lo expresan en términos de calor. Ella dice, sentí un calor en las manos cuando ya me iba a acercar a alguien. Claro que es que yo estoy muy caliente aquí ya con el vestido negro para protestar por la sinvergüenza que hicieron un poquito aquellos amigos, pero bueno. En fin, ¿tú qué sentiste, Margarita? Si lo fueras a describir en términos, en palabras, ¿qué dirías que cuando te ibas a acercar, qué sentiste en tus manos? Sentí la temperatura diferente. ¿Algo más? No, y estaba, es decir, había algo que no me permitía continuar. ¿Y ese algo cómo lo describirías? Que el espacio estaba ocupado. El espacio está ocupado. Miren lo bonito que ella describe. El espacio está ocupado. Es la sensación de que hay algo ahí que entonces me repele porque la instrucción que le dimos a las manos es no se choque. ¿Sí? ¿Tú? Como energía, pues como si hubiera, o sea, no podía definir quién era ni nada, pero como si hubiera algo ahí. Algo, así te llaman de aquí en adelante, tú eres algo. Bueno, muy bien, luego esto otra vez. Entonces esto fue lo que describió Maxwell y Faraday, un campo que existe ahí, pero vamos a percibirlo todos, un espacio. Vamos a percibirlo todos, frotemos las manos de esta manera, porque quiero que vayamos llegando a cosas muy especiales. Una vez que han frotado ustedes sus manos, traten de acercarlas, pero hasta una distancia crítica donde ustedes sientan que hay algo entre sus manos. Alguien lo puede describir como un hormigueo, otro lo puede decir como un calorcito, otro puede decir que es como una cosa que se resiste, como que genera un campo que no permite acercar las manos, hasta que cada uno sienta eso, ¿sí? ¿Lo sienten? Sí. Bueno, ¿alguien me puede describir eso en términos? Dime. Como un imán. Como un imán. ¿Y se atraen o se rechazan? Yo siento un imán caliente. Un imán caliente. No, antes se repele. Se repele. ¿Tú sientes que se repele? Pues no, Una vibración. como una resistencia. Fíjense que cada uno tiene una manera de expresarlo. Para algunos se atrae, para otros se repele. Simplemente sentimos que hay una fuerza, un campo. Alguien lo refiere como una vibración. Ahí hay una vaina. Sí, miren, eso ya sí es muy científico. Hay una vaina, ajá. Entonces, ajá, hay una vaina ahí. Sí, perfecto. Ahí quedó reflejada toda esa información. Eso es lo que Faraday y Maxwell llamaron el campo. ¿Sí? Más adelante, otro investigador, todavía que se llama Rupert Sheldrake. Y este hombre se atrevió a hablar de una cosa que se llama el campo morfogenético. Y entonces ya no solamente se atrevió a hablar de que había un campo, sino que ese campo tenía una forma, ¿sí? Y casi que pudiera describir a alguien bien entrenado que la silueta de esta mujer no era así, sino que es que yo sentí como que había algo así y casi que va describiendo su cuerpo físico como tal, pero sin tocarlo, ¿sí? Por ese mismo campo. Por ese mismo campo.
por ese mismo campo que es ahí donde yo quiero que nos quedemos. Entonces está el campo morfogenético. Después un tipo que se llama Garbor, este señor, nada menos que por esa observación, él describió lo que él llamó el holograma, y todo, él dijo todos somos un holograma, es decir, donde la parte está en el todo y el todo está en la parte. Y más adelante alguien que se llamaba Pribram describió o complementó esta visión y habló del cerebro holográfico. Cerebro holográfico. Y él dijo, en cada partecita del cerebro está la representación de todo el resto del cerebro. Y ustedes deben estar preguntándose, ¿y este año para qué estar hablando de estas cosas? Pues yo que pasé física feliz de la vida, para no tenerme que acordar en la vida. Es posible que esos tengan hoy pesadillas. Yo me alegro mucho porque significa quedar una cosa por ahí pendiente, pero eso implica que hay una cosa fundamental en la que nos vamos a adentrar a partir de este instante. Vamos a hacer un ejercicio. Este es de allí, ¿cierto? Apágame esta luz un segundo. Miren ustedes mi mano, así como está, ¿sí? Yo les voy a borrar esto aquí para que no distorsione mucho la imagen que ustedes están formando. Bueno, entonces, al principio, obviamente no todo el mundo va a percibir esto, solamente los más iluminados. Van a darse cuenta de que esto... ¿Qué? Los iluminados, exacto. Miren mi mano. Maravillosa, ¿sí o no? Pero ahora traten de ver un poquito más allá de esas manos y visualicen, yo se los pongo aquí, esta cercanía de mis dedos. Y si alguien ve alguna cosita entre los dedos, me cuenta. Una lucecita blanca, como una blanquecina. Alguien puede ver eso como una sombrita, otro lo puede ver como una luz blanquecina, otro simplemente como si hubiera una corrientecita, otro lo ve como una transparencia y otro como un algodoncito, en fin, ¿sí? Un espacio entre algo y la mano. Miren lo que ocurre cuando yo abro estos dos dedos y los voy a abrir muy lentamente, ¿sí? Mírenlos así cerrados y miren qué aparece en ese espacio entre los dedos. ¿Alcanzan a ver algo? Esto es un proceso, por supuesto, de entrenamiento, pues, ¿no? Yo ahí alcanzo a ver con azul, amarillo y verde. Pero si abajo para arriba. No sé si de arriba para abajo o de abajo para arriba, pero ¿ven ustedes algo entre los dedos o no? No. ¿Alguien ve algo entre los dedos? Ahora lleven ustedes su energía bondadosa hacia mi corazón para que de mi corazón se proyecte energía a mi mano. Envíenme ustedes esa energía y miren ustedes a ver si alcanzan a ver algo ahora. ¿Sí? ¿Pero es entre los dedos o los dedos? Aquí, en este espacio. En este espacio. Insisto, están mandando ustedes toda esa energía. Ahí se le ve. ¿Empiezan a ver algo? ¿Qué empiezan a ver? Como una luz blanquita, ¿cierto? Y además generalmente sigue ese reflejo de la forma como está inscrito. Si estoy haciendo trampa, pero es porque ustedes me lo están regalando. Es cierto. Alguien puede tener eso, por supuesto, pero bueno, empecemos por lo más elemental. Como una antorcha. Eso. Miren, eso es lo que empieza a ocurrir. Empezamos a darnos cuenta que existe algo ahí entre los dedos que no es simplemente aire, ¿cierto?
sino que alguien empieza a ver, por ejemplo, una pequeña tramita. Uno dice, yo veo como un colorcito azul que sale desde ahí, otro dice, no, yo lo veo medio amarilloso, otro dice, es como una antorcha, y otro dice que es que todo mi cuerpo está hecho con una aura muy grande hoy. Bueno, normalmente el aura, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero ya, prendamos ahí la luz, sí. Entonces miren, lo que les estoy queriendo mostrar es que cuando ya nos empezamos a ser conscientes de todo esto que les desapareció, de todo esto que les mencioné y de todos esos autores, lo que estamos viendo es que existe un campo. Partamos de ahí y aceptamos Que hay algo. que hay algo. Alguien no lo acepta, o alguien no tiene claro eso. Entonces partimos de que hay un campo que nos está mostrando que somos seres que irradiamos, pero no solamente los seres vivos irradiamos, un ser muerto irradia, Sí. cualquier cosa irradia y tiene lo que algunos sanadores llaman un aura, ¿sí? Un aura o simplemente una envoltura que está alrededor de nuestro cuerpo y que, como los chakras, tiene niveles diferentes. ¿Cómo estamos de tiempo? Sigamos, que todavía alcanzamos un poquito, porque esto es bien encarretado. Entonces hemos dicho, tenemos 7 chakras principales. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 chakras principales. Bien. Cada uno de esos chakras principales está en relación con una glandulita que ya las conocemos. Yo las voy a ir anotando aquí: riñón y suprarrenal para el primero, ¿sí? Para el segundo las gónadas, es decir, los ovarios o los testículos. Para el tercero el páncreas, para el cuarto el timo, para el quinto la tiroides, sexto la hipófisis o pituitaria, también se le conoce, para que no se enreden cuando lo vean así, o pituitaria, y en el séptimo la pineal o epífisis. Bien. Resulta que cada uno de estos centros se representa con un número de pétalos determinados, y esos pétalos tienen una razón de ser e implican como si ahí hubiera una cosita girando. Imagínense una florecita con pétalos en cada uno de esos centros de energía, y decimos que el primer centro tiene 4 pétalos, el segundo no, tampoco, 6, el tercero 10, el cuarto 16, el quinto 40. el quinto 48, el sexto 96 y este séptimo 972 con 12 centrales, ¿sí? Que van a representar esa conjunción en esos 12 centrales con la conexión, perdón, ¿dónde estamos aquí? Aquí no son 16 sino 12, ojo con eso, corrijamos eso, perdón. Y entonces estos 12 entran en resonancia con los 12 del cuarto centro, ¿sí? O sea, cuando el corazón atesora la mente, estamos ahí, vamos ahí. Pero ¿qué implica eso de los números de pétalos, para que ya vayamos entendiendo un poquitico más allá? Implica la intensidad de la vibración de cada centro, ¿sí? Estoy haciendo énfasis en esto porque sé que muchos tenían dudas ahí con los chakras, y esto les ayuda a aclarar algunas cositas. Entonces, Indica la intensidad de la vibración de cada uno de esos centros, digamos que cada uno de esos centros tiene una energía vibratoria, ¿sí? Y en la medida en que vamos ascendiendo en nuestros centros de energía, vamos llegando a niveles más altos de vibración. ¿Eso qué significa? Que el séptimo con respecto al primero, ¿cómo es?
que vibra muchísimo más alto el séptimo centro al primer centro. Por eso, si alguien en el desarrollo evolutivo de su propia personalidad, en ese pensar, sentir y actuar, está muy anclado en el primer centro, ¿cómo será esa persona? Densa, ¿qué más? Intensa, mensa, ¿qué más? Pesada. Primitiva, digámoslo así. Primitiva no despectivamente, sino que está en relación con cosas mucho más instintivas. Digamos que está en su desarrollo apenas de tipo físico denso. En la medida en que vamos ascendiendo la vibración de los pétalos, vamos llegando a una vibración mucho más sutil y al desarrollo de la conciencia. ¿Qué significaría entonces? ¿Ustedes creen que alguien del primer centro o que vive más con la energía del primer centro se parecerá más a un sacerdote o a un campesino? Un campesino. No, pero si un campesino está muy conectado con la tierra. Sí, yo no dije no. Por eso, pues digo yo, sí, está muy conectado, pero no es tan, puede ser hay veces muy contemplativo. Por supuesto. Y estar elevado. Por supuesto. Y un sacerdote puede ser muy primitivo. Exacto. Pero está hablando pues del común de lo que la gente es. Me refiero es a que me entiendan. Vuelvo y digo, y claramente lo digo, no estoy hablando de manera despectiva, sino de la manera como normalmente esperamos que vaya en el desarrollo. Claro, puede haber un campesino mucho más evolucionado que el Papa, pero digamos que en términos generales es eso que les estoy mencionando. Alguien que tiene que ver mucho con la ciencia concreta y es el investigador, el que siempre está buscando una razón científica, ustedes lo ven en estos primeros centros, en los centros de arriba. Como en el sexto. Perfecto. Uno que integra más la información entonces puede ser del sexto centro. Más racional. Más racional. Digamos que un pensamiento más elaborado. ¿Sí? ¿De dónde se enferma más el campesino? Me refiero a de qué chakras. De ahí para abajo. Hacia esos centros donde la energía se mantiene. Es decir, allí donde tu atención está puesta la mayor parte del tiempo puede ser el sitio donde te enfermes. Y ojo con eso. Un sacerdote pudiera desde el punto de vista estructural y del conocimiento estar metido aparentemente en su desarrollo espiritual, pero es posible, y te pongo un ejemplo, no quiere decir que sea el de Jairo, pero, Él se llama Álvaro. bueno, entonces por molestarte la vida, pero puede ser que por ejemplo ese padre se negó a aceptar que en el ejercicio de sus actos el celibato tuviera una razón lógica y digamos que necesita mucho de su energía infradiafragmática y casi que no acepta el tener que evitar la posibilidad de relaciones sexuales. Entonces es posible que no las tenga, pero precisamente reprimiendo toda esa información o toda esa energía se enferme más de los centros infradiafragmáticos. Él tuvo trasplante de hígado hace 3 años. Pudiera ser. Y quedó también como sin habla, pues quedó sin. Bueno, ahí están las relaciones entre los centros que ya tú conoces. Entonces vamos entendiendo esto, vamos entendiendo para dónde vamos. Miren. Y otra preguntita. A ver, dime. Ya me discociaron, ¿no? Dime, Juliana. Alejandro, mira, o sea, es que una amiga mía fue donde una señora, pues que como tú, tiene terapia y trata, bueno, pero le mete el cuento de Los Ángeles. Y llega y me dice que tenía bajito el segundo, el tercero y el cuarto. Y yo, no, pues según la según la teoría que tú nos has dado a nosotros. ¿Bajito de energía o qué? Sí, bajito de la energía entre todos. Entonces yo dije, ¿cómo va a tener el tercero y el cuarto bajito a la vez? O sea, porque el tercero Puede ser que haya un nivel energético muy bajo en los centros, simplemente porque tengas un déficit de energía global de todo el sistema. Alguien puede estar haciendo un estado de fuga por donde se escapa la energía, entonces todos sus centros están bajitos, pero en cuanto a la producción de energía. Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, te voy a contar una pena de entender un poquito, pero como resumir lo que haces ahorita. Sí. Pues he estado practicando el tapping
Y yo creo que tapping está muy asociado con todo el tema energético, de los puntos energéticos de los chinos, de lo que estamos de ver ahorita. Como o sea, digamos que todo eso resuelve muchos de los problemas. ¿Qué tan conveniente es el tapping y qué podría generar la mejoría de todas esas cosas? Es sumamente conveniente. Yo no sé si algunos estaban aquí, se acuerdan que cuando con Beatriz hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan del cigarrillo y todo eso? Le íbamos tocando algunos puntos específicos. El tapping es una técnica simplemente para expresar la posibilidad del manejo de la energía a través de unos puntos específicos y con un pequeño toque a través de los dedos de las manos, pero no es otra cosa que, digamos que una herramienta más para mostrar de tantísimas formas que se puede manejar la energía y que se puede proyectar esa energía, ¿correcto? Bueno, yo no sé si se la van, dime. Doctor, yo quisiera que me regalara, pues, cuando usted crea prudente, porque yo trabajé en mi semilla y quiero compartirlas con ustedes, aunque hemos avanzado mucho, pues ya nos saltamos por ahí muchos escaloncitos referente a... Es el momento. Antes, Si desde por allá adentro te dijeron que era el momento de compartir tus semillas, dale. Dale. Además que celebro que lo hagas porque nos la debías. ¿Bien? La semilla que trabajé fue la compasión. Yo creo que todo comienza por una elección. Todos elegimos. Tanto los que estamos aquí presentes como los que llamamos de pronto drogadictos, alcohólicos, sí, todo esto referente, ¿cierto? Detrás de cada condición hay una verdad intrínseca. Nosotros somos recíprocos. Yo te sirvo y tú me sirves. Pero hay que tener primero en cuenta ser muy buenos observadores, o sea, no pasar por alto cada acontecimiento, cada persona que se nos cruza en el camino. Cuando nos ponemos en ese enfoque, yo creo que alcanzamos a evolucionar mucho más rápido, trascendemos. Yo busco, pues, o sea, esta fue mi semilla porque tengo una gran maestra, es de las maestras más veces que me tocó a mí, pero yo la sé, la amo, y la compasión que siento por ella es enorme, porque ella fue la que se dio, o sea, dio que participara yo en este crecimiento y ella dejó sus cositas aparte para que yo lo hiciera. Entonces, yo me doy cuenta a través de ella todo lo que me está aportando. Y he ganado mucho, o sea, he ganado mucho. Y ella en medio de todo lo que me ha aportado, ha dejado su evolución. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo le doy la libertad a ella para que ella pueda trascender, o sea, ya lo entendí, lo comprendí. Esto ya, cierto, esto es ya más grande. Yo quiero que ella ya evolucione. Y a lo mejor estas personitas se convierten en lo que nosotros llamamos como gente apática, gente que nos estorba, que nos fastidia, pero es porque ellos en medio de toda la confusión que sienten y el temor que no puedan alcanzar a ver esa lucecita que nosotros ya vemos, la manifiesten de esta manera, o sea, siendo rebeldes, no le dan amor a nadie, no son comprendidos, sienten una cantidad de emociones que eso los bloquea a ellos para poder respirar, para poder decir, yo también hago participación de este crecimiento. A mí también me pusieron aquí a servirle a usted. Yo le sirvo a usted a través de la condición que yo presento en este momento, yo le sirvo. Y ellos nos ven a nosotras, o no a nosotros, a cualquier persona como referente, y dicen, tan fastidiosas, como así, el crecimiento de qué. Pero es porque en sí ven ellos piensan que no hay posibilidad para ellos. Sí hay posibilidad para ellos. Simplemente es entenderlos, comprenderlos y darles las gracias por ser tan maravillosos con nosotros, por permitir que ellos, a través de la pobreza, a través del vicio, de lo que ellos eligieron, porque fue una elección, fue algo que
Dios, el Ser Supremo, es tu elección. Ellos eligieron eso. Y después se convirtió en una cosa ya involuntaria, inconsciente para ellos. Porque nos ha ayudado mucho a crecer en eso. Es muy bonito eso porque cuando tú desarrollas la semilla de la compasión, entonces ya empiezas a entender que el otro es parte de ti. Ya no entramos a juzgarlo, sino que esa comunicación, como tú bien dices, de manera recíproca, lo que nos está permitiendo es crecer a ambos. Si no nos dejamos dominar por el ego en ese momento y le damos cabida al espíritu, entonces nos inspiramos y generamos esa fuerza inspiradora. En el ejemplito de la semilla que poníamos ahora, es como si esa semilla súbitamente pudiera ampliar ese campo que la protege para poder entonces ahí sí generar la potencia del árbol que existe en ella. Pero a veces esa potencia se arruga porque viene con una energía ancestral muy bajita, muy desgastada, y necesitamos entonces relanzar esa energía. Alguna vez hacíamos una experiencia y los invito a que la reproduzcan, de coger 2 semillas de frijol o de cualquier cosa sencilla, y una de ellas la conservo en la mano y proyecto allí mis más, digamos, oscuros pensamientos. Me refiero a resentimientos que están por ahí guardados, a cosas no resueltas, a problemas interpersonales, etcétera, etcétera, y luego siembro esa semilla. Y tomo una segunda semilla exactamente de la misma camada y al contrario siembro toda mi capacidad de amar, de dar, de generosidad. Visualizo esa semilla como todo ese potencial que existe en ella y siembro de nuevo esa semilla. Observen ustedes el crecimiento de las dos y se van a dar cuenta que es asombroso lo que uno puede llegar a llevar apenas a una semillita. Si eso ocurre en una semilla, imagínense lo que puede ocurrir en los trillones de células que habitan en nuestro interior. Por eso alguien decía que todo es potencialmente reversible de acuerdo a cómo estemos empezando a manejar ese campo. No vamos a tener tiempo hoy, pero esto es apenas para esbozarlo. Imagínense el cuerpo físico de nuevo acá, y entonces muchas gracias por tu aporte porque nos lo debías y me pareció muy valioso, después hablaremos de eso. Entonces así como hay 7 chakras, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, así también existen 7 pequeñas capas que van cubriendo el cuerpo físico, emocional, mental, lo que algunos llaman el astral, que realmente está muy en relación con el emocional. Después viene un cuerpo, digamos que es de la plantilla etérica más afuera, otro que es el cuerpo celestial, se le conoce, y finalmente el cuerpo causal, y todas estas capitas están recubriendo el organismo de tal forma que en la medida en que vamos aprendiendo a ver un poco más allá, nos vamos dando cuenta de que, como en el ejercicio que estábamos haciendo, al principio nos da mucha dificultad, incluso a veces hasta ver el cuerpo físico, pero a veces nos da mucha dificultad ver esa primera capita, que es lo que se llama la red etérica o el campo etérico. Por eso se habla del físico etérico, casi como si fuera una única unidad. Y entonces algunos empiezan a visualizarlo, se van a dar cuenta que si se concentran un poco más, y para que aprendan a hacerlo, mi sugerencia es: miren a alguien que esté proyectado en una pared clara, en un fondo claro, ¿sí? Y empiecen a tratar de descubrir, a ver, este raco no tiene aura, María, hasta que finalmente doña Aura aparezca por ahí y empiecen a ver un poquitico, así sea este pedacitico de afuera, de adentro, perdón. Al principio, generalmente ustedes van a ver como una especie, yo diría, como de hilito muy tenue entre azuloso y a veces grisoso, de acuerdo a cómo esté fluyendo nuestro cuerpo físico. Si tenemos una patología densa, una enfermedad compleja, degenerativa, es muy posible que veamos eso un poquito más oscuro, pero en la medida en que vamos trascendiendo nuestras emociones y estamos en un equilibrio vital, vemos que lo empezamos a ver un poquitico más claro y va hacia a esa luz tenue, pero azulosa, ¿sí? Ustedes ven, esto es porque ya ven el aura. Alguien está irritado, está con rabia. Uy, te pusiste rojo de la ira. Qué barbaridad. Por supuesto la ira no es roja, pero uno está viendo ya un color que está emitiendo el cuerpo, y eso significa
que ya estamos empezando a ver por lo menos expansión desde allá, desde el cuerpo físico hacia afuera, ¿sí? Entonces, mi propuesta es empiecen a hacer ese ejercicio. Si les da pena con alguien, entonces visualicen ustedes, pongan el dedo por allá y al fondo la pared blanca, y entonces empiezan a mirarlo donde nadie los vea. Que vergonzoso eso, que de pronto lo van a uno haciendo esto. Cree que está enloqueciendo. ¿Qué pensará uno que está por allá mirando y se está contemplando un moco o algo así? Pero simplemente hagan el ejercicio de verlo hasta que finalmente empiecen a ver la expresión externa desde el cuerpo físico, y por allá, a lo mejor a los 2 o 3 días, empiecen a notar que hay una cosita ahí que se ve, y ya más adelante van a empezar a ver otros campos y otras, digamos que otras capas áuricas, ¿sí? Para empezar a manejar esto que es muy importante, que se llama la EPS. Por fin le vamos a dar una connotación distinta a esa EPS. Algo bueno. Y es la elevada percepción sensorial. EPS, elevada percepción sensorial. Cuando empecemos a desarrollar eso, vamos a pensar un poquito diferente de las EPS. Bien, entonces el propósito es que vayamos desarrollando. Miren, nos vamos a ir adentrando en un tema que en mi concepto es fantástico, porque es la capacidad de redescubrirnos como sanadores de nosotros mismos y como sanadores de otros, porque si empezamos a entender ese campo, sabemos que los campos interactúan. Ustedes llegan a alguien y de pronto sienten lo que estaba describiendo Carlos, una vibración, y uno dice, ay, qué rico, es que me encanta cómo vive ese señor. Y el otro dice, esa vibracioncita, esa vibra yo no me la aguanto, ¿cierto? Y cuando en la pareja están bravos, imagínense cómo se siente esa vibra. No se tocan siquiera, y a 10 metros de distancia ya viene aquella otra, Dios, que mira a decir, ¿qué hay? ¿Sí? Y empiezan a ocurrir ese tipo, y por supuesto se enrarece el ambiente, y no solamente se enrarece el ambiente, sino que empezaron a enrarecer todas sus capas áuricas. Ojo con eso, porque ahí vamos haciendo conciencia de que en los pensamientos y en las emociones está gran parte de eso que estamos emitiendo cada uno de nosotros. Dime. Alejo, yo había escuchado pues en alguna parte que hay gente que sabe mirar el aura y lo relacionaban con vida, ¿cierto? Que tenía muy buen aura, tenía muy larga vida, algo así pues escuché. Lo que se referían es que si no tiene mucho es que está enfermo, pues que está enfermo. A veces cuando las capas son muy delgadas o muy pegadas al cuerpo y no se expanden, miren, la séptima se puede expandir hasta 1,5 metros, 2 metros, ¿sí? Pero a veces no se alcanzan a percibir las cosas. De hecho, percibir eso pues es para alguien que esté bien entrenado, no cualquiera va a percibir todas las capas. Es que la tiene grande es que está enfermo, o chiquito. Depende de qué tal. No, no, Margarita, no pongas en los platos aquí. Mentira, el que de pronto tenga esa capa áurica más extensa, generalmente está un poco más saludable, más fuera del cuerpo, es decir, más gruesa, digamos, en esos términos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que alguien que, por ejemplo, tenga un cáncer, es muy frecuente que supongamos que el cáncer está en el hígado. Entonces es muy frecuente que el aura la vean inicialmente así pegaditas en el cuerpo y de pronto por aquí. Y aquí en esta zona casi como que se impagina inclusive, casi como que estuviera haciendo un movimiento hacia el interior. De hecho en Sintergética llamamos eso una invaginación, que nosotros detectamos con una frecuencia del láser, ese que manejamos en las consultas. Y nos hace pensar que por lo menos allí hay una cosa que nos tiene que llamar la atención, y generalmente, cosa curiosa, esas invaginaciones generalmente están parasitadas por energías muy sutiles, energías que vienen de los campos mucho más sutiles, y eso implica que entonces puede haber componentes energéticos mucho más ancestrales y a los que les tenemos que poner muchísimo cuidado. Pero si estamos ya percibiendo eso, de hecho hay gente que diagnostica de esa manera, alcanza a percibir perfectamente cómo está conformada su aura, y vamos a irlo viendo, cada capita de estas tiene, digamos, una conformación
más o menos en la que la gran mayoría de quienes logran hacer eso se identifican en la emisión de colores o de patrones de información o de vibración, para decirlo en otros términos, ¿correcto? Hay un fenómeno que me ha ocurrido y bueno, no sé si es Ricardo. De pronto estoy sola y siento como la presencia de algo y como que se va acercando hasta que llega un momento en que se me paran los pelos y me pongo a sudar. Miren, eso es bien interesante porque los devas son pequeñas partículas de energía que están ahí en el medio ambiente, ¿sí? Y que de un momento a otro se concentran y se pueden concentrar en lo que se llaman los nadis. Los nadis son como ríos de energía, de paqueticos de información que después llegan y se centran en sitios de cruce de energía que generalmente son de 7 líneas de cruce, dicen los que conocen esto, que corresponden con los puntos de acupuntura. Pero después esos puntos de acupuntura confluyen en unos de mayor cantidad de radiaciones de información, hasta de 14 cruces, que se llaman los chakras secundarios, de los cuales tenemos 21 en nuestro cuerpo. Algún día hablaremos de los chakras secundarios. Y esos a su vez confluyen en los chakras primarios, que son los que hemos visto siempre, que tienen muchísimas más pulsaciones, es decir, son sitios de cruces de energía mucho más complejos, y allí es donde generalmente coincidimos con varias de las glándulas. Entonces es frecuente que a veces percibamos ciertas presencias que no necesariamente son presencias de cosas extrañas, sino simplemente de energía que está ahí, o simplemente de seres que se transformaron por algún motivo. Miren un relato tan frecuente como cuando alguien muy cercano se muere y otro dice: yo lo sentí, vino hasta acá antes de que se muriera. Es más, yo sentí que me habló, yo sentí que me tocó, yo sentí que se movió. Y eso es cierto, de alguna manera algunas personas se están percibiendo al otro. Ustedes tienen un amigo o una amiga y no están aquí presentes con ella, sino que está en Cafarnaúm en este momento, y de pronto les llega una vibración de esa persona. Uy, ¿qué le estará pasando? Siento como algo. Y unas veces es una cosa muy rica, pero otras veces una cosa como tan maluca, y suena el teléfono. ¿Qué hubo, querida? Y yo estaba pensando en ti, no me lo vas a creer. ¿Qué te pasa? Y te cuentan toda la historia. Todos hemos pasado por historias como esas. Entonces eso de sentir al otro, incluso antes de verlo físicamente, de poderlo tener ahí al frente, implica que ese campo del que hablamos con todos esos autores se puede prolongar hasta el infinito, y por lo tanto yo puedo sentir. Hay otro autor que se llama Bell, y este Bell describió lo que en física se llama el teorema de Bell, que finalmente, para explicárselos en términos sencillos, significa que una partícula que estuvo en contacto con otra va a seguir en contacto eternamente, y aún partículas que aún no se han conocido pero que están vibrando en el mismo patrón frecuencial, es como si a distancia estuvieran comunicándose. Por eso empezamos a comprender por qué aquello de la sanación a distancia, porque aquí al final a veces hacemos un ejercicio de sanación por alguien que no está aquí y vemos los efectos que todos ustedes han constatado en los ejercicios. Es por eso. Alejo, lo que tú decías ahora, o sea, todos tenemos un campo y todos tenemos una energía. ¿Sí? Tú mencionaste que las personas cuando se mueren también tienen esa energía, lógicamente porque estaba en ellas, pero al morir ya ese cuerpo físico, ¿qué pasa con esa energía? Al morir el cuerpo físico se desprende la energía del cuerpo físico. Por eso incluso el moribundo tiene una especie de tremor o de temblor fino. En el momento en que ya está falleciendo, ustedes ven que es como si estuviera haciendo este movimiento, ¿sí? Y eso, lo dicen en el POWA, es como si estuviera desanclándose la energía de la red etérica, que ese es el primer plano del que estamos hablando. Como desconectándose. Exacto, es como soltando la redcita para que ahí sí se pueda desprender el cuerpo físico. De eso hablaremos más adelante. Una última pregunta para que hagamos la meditación. Esa percepción de esos campos puede darse no solo visual, sino también por en supuesto. el propio cuerpo, con el grandes obstáculos. Por ejemplo, cuando uno tiene un dolor, Claro, una claro, sensación claro. que no sabe. Y es allá donde pretendemos llegar precisamente, es allá precisamente donde pretendemos llegar, a darnos cuenta que nosotros podemos llegar a nivelar nuestros campos y nuestras energías áuricas, digámoslo así, o esas capitas de las que estamos hablando, o esos centros de energía,
podamos nivelarlas nosotros mismos con nuestras manos o simplemente con la ampliación de nuestros sentidos, y por eso llamamos estados De de percepción. sensorial elevados. Exactamente. Carlos, dale pues. Entonces la respiración, no, les digo la penúltima. La respiración es el mejor ejercicio para recuperar la energía ancestral. Es la mejor. ¿Por qué? Porque decimos el metal, o sea el pulmón, nutre al agua, que es el riñón. ¿Sí? Por eso no nos cansamos de decirle a la gente que cuando sienta su energía de reserva muy bajita, lo primero que tiene que hacer es volver a recuperar la respiración. Si solamente hiciéramos ejercicios respiratorios en el día a día de manera consciente, lenta, profunda y armónica, con eso solo, normalmente llevaríamos nuestro estado de salud definitivamente a un mejor estado, a un estado más elevado. Bueno, vamos a hacer la meditación.